La noche del 11 al 12 de junio de 1982. Monte Longdon, Islas Malvinas. El soldado Juan, un colimba del Regimiento de Infantería Mecanizado 7, se acurruca en el fondo de su pozo de zorro, un hueco precario cavado entre las rocas y la turba helada. El viento, una navaja líquida que sopla sin piedad desde el Atlántico Sur, le quema la cara y se filtra por las costuras de su gastado uniforme. Aprieta su fal, el fusil automático liviano, contra el pecho, sintiendo el frío del acero incluso a través de las capas de ropa. El metal es pesado, real, su única certeza en esta oscuridad absoluta. A menos de 100 metros, los morteros británicos impactan con un sonido sordo y brutal, haciendo vibrar la tierra congelada y arrojando esquirlas de roca a su alrededor. Juan es de un pueblo humilde de Corrientes. Antes de que el servicio militar obligatorio lo arrancara de su mundo, trabajaba en el campo, bajo un sol que ahora parece una fantasía lejana. Completó una instrucción básica de unas pocas semanas, un simulacro de guerra con gritos y órdenes, y lleva en las islas desde abril, 2 meses que se sienten como una vida entera. En esos 2 meses, su compañía ha sido diezmada no solo por el fuego enemigo, sino por el frío, el hambre y la desesperación, luchando por mantener el control de un puñado de colinas rocosas. Frente a él, invisibles en la negrura impenetrable de la noche malvinense, se encuentran los soldados del 3er Batallón del Regimiento de Paracaidistas Británico, el 3 Para. No son conscriptos. Son profesionales, veteranos curtidos en los conflictos de un imperio en retirada, desde las calles de Belfast hasta las arenas de Adén. Han sobrevivido a un entrenamiento diseñado para quebrar al hombre y reconstruirlo como un arma. Conocen el combate nocturno, el sigilo y la violencia del cuerpo a cuerpo de una manera que la breve y caótica instrucción de Juan jamás podría enseñarle. Están equipados con visores nocturnos, una tecnología que les permite moverse en la oscuridad como espectros, convirtiendo la noche, el único refugio de los argentinos, en su coto de caza personal. Lo que Juan está descubriendo en ese preciso instante, lo que miles de soldados argentinos están descubriendo a lo largo y ancho de las islas durante esas semanas fatídicas de mayo y junio de 1982. Es que el enemigo no es el ejército decadente que la propaganda triunfalista de la Junta Militar prometía en las radios de Buenos Aires. Son los combatientes más experimentados, mejor entrenados y tácticamente más sofisticados que las Fuerzas Armadas argentinas hayan enfrentado jamás. Y van a hacer que cada metro de turba y roca cueste una cantidad insoportable de sangre joven. Los números, fríos e implacables, cuentan una historia incómoda, una que contradice los comunicados oficiales. Entre el desembarco británico en San Carlos el 21 de mayo y la rendición final en Puerto Argentino el 14 de junio, las fuerzas argentinas sufrieron más de 649 bajas mortales y miles de heridos. Las fuerzas británicas, aunque victoriosas, pagaron un precio inesperadamente alto, con 255 muertos, muchos de ellos en los asaltos nocturnos a las alturas que rodeaban la capital. En batallas como la de Monte Longdon, la proporción de bajas, el intercambio de vidas por un pedazo de tierra helada, reveló la ferocidad de la defensa argentina. Los paracaidistas británicos, superando en tecnología, logística y entrenamiento a los defensores, se encontraron con una resistencia que no esperaban, una tenacidad nacida de la desesperación y el coraje. Un soldado argentino, mal alimentado y congelado, con un fusil que a veces se trababa por el frío, se convirtió en un obstáculo mortal. La historia incómoda no era la de una victoria fácil, sino la de una lucha brutal que costó caro a ambos bandos. El ratio de intercambio bajas infligidas versus bajas sufridas, aunque globalmente favorable al Reino Unido, en puntos específicos como Longdon, fue sorprendentemente parejo durante las fases más cruentas del combate cuerpo a cuerpo. Un colimba argentino, superado en todo, demostró que podía luchar y morir con una valentía que desafiaba la lógica militar. El coronel retirado Esteban Rojas, historiador militar argentino, analiza estas cifras en su libro de 2004, Guerra en el Atlántico Sur, una autopsia táctica. Su conclusión es brutal y despojada de todo nacionalismo vacuo. Soldado por soldado, unidad por unidad, el paracaidista británico de 1982 era una máquina de combate más efectiva que el conscripto argentino.
Esta superioridad se manifestó en su capacidad para planificar y ejecutar complejos ataques nocturnos, en su letalidad en el combate cercano y en su resistencia física y mental. La pregunta que Juan y miles de pibes como él se hacían en sus pozos no era una de estrategia, sino una mucho más simple y existencial. ¿Por qué? Porque los soldados argentinos, luchando por una dictadura militar que se desmoronaba, con suministros que rara vez llegaban, sin apoyo aéreo efectivo y enfrentando a una de las mejores fuerzas de infantería del mundo, continuaron luchando con una efectividad que sorprendió al enemigo y al mundo entero. La respuesta no es una sola cosa, no es un simple eslogan sobre la patria. Es una constelación de factores: el coraje individual, la lealtad al compañero que compartía el mismo frío y la misma hambre, la doctrina defensiva y un sentido del deber que trascendía la política. Todos estos elementos convergieron para crear una fuerza defensiva que, incluso al borde de la derrota, permaneció formidablemente humana y trágicamente tenaz. El factor más crítico del lado británico, una experiencia brutal y profesional. En junio de 1982, el paracaidista británico promedio era un soldado voluntario de carrera. Muchos eran veteranos de Irlanda del Norte, donde habían aprendido el arte del patrullaje urbano, la contrainsurgencia y la respuesta instantánea al fuego enemigo. Habían soportado el brutal proceso de selección del regimiento de paracaidistas, diseñado para eliminar a todos menos a los más aptos física y mentalmente. Habían luchado en entornos donde una decisión equivocada significaba una bomba en un pub o una bala de un francotirador. Habían visto la muerte de cerca, no en un campo de batalla abierto, sino en callejones y puestos de control. El testimonio de un sargento del 3 para, un tal Davis, capturado durante los combates y preservado en archivos desclasificados del ejército argentino, ofrece una visión sin filtros de esta mentalidad. Durante su interrogatorio, un oficial de inteligencia argentino le preguntó por el secreto de la efectividad de su unidad. Davis, con la arrogancia del profesional, respondió: «Ustedes preguntan por qué luchamos tan bien. Es porque para nosotros, esto es un trabajo. El más duro del mundo, pero un trabajo al fin. En Gales, nos hacen marchar 60 kilómetros por las montañas con 30 kilos a la espalda. Y al que no llega lo echan. Nos disparan por encima de la cabeza en los entrenamientos. Luchamos entre nosotros a puño limpio para ser los mejores. El frío de estas islas es duro, sí, pero no más que una noche de invierno en Brecon Beacons. Ustedes, pibes, son valientes. Hay que reconocerlo. Pero luchan con el corazón. Nosotros luchamos con el oficio. Y en la guerra, el oficio casi siempre le gana al corazón. Esa diferencia importa más que los números o el equipamiento. La doctrina táctica británica amplifica esta experiencia. El ejército británico, y en particular sus unidades de élite, pone un enorme énfasis en la iniciativa de los suboficiales. Los cabos y sargentos tienen la autoridad y el entrenamiento para tomar decisiones tácticas cruciales en el campo de batalla sin necesidad de esperar órdenes de un oficial. Esta filosofía contrasta con la estructura de mando más rígida y centralizada del ejército argentino de la época, donde un conscripto y su suboficial a menudo esperaban directivas claras antes de actuar. En el caos de un asalto nocturno en Monte Longdon, entre las rocas y los pozos de Zorro, la capacidad de un cabo británico para redirigir el fuego de su sección o iniciar una maniobra de flanqueo por iniciativa propia proporcionó una ventaja abrumadora. Un sargento británico, al mando de 10 hombres, podía posicionar su ametralladora GPMG, coordinar el fuego de sus fusileros y solicitar apoyo de mortero por radio, todo ello en cuestión de minutos y sin consultar a su teniente. En contraste, un cabo argentino, a menudo un conscripto con apenas un poco más de instrucción que sus soldados, típicamente esperaba las órdenes de su teniente, quien a su vez esperaba las del comandante de la compañía. Esta cadena de mando, diseñada para mantener el control, inevitablemente sacrificaba la velocidad y la flexibilidad. El entonces teniente Baigorria, quien sirvió en London y más tarde escribiría sobre su experiencia, describió esta diferencia en sus memorias. Los ingleses respondían a las situaciones tácticas mucho más rápido que nosotros porque sus suboficiales estaban empoderados para actuar. Si una de nuestras posiciones de ametralladora abría fuego,
Ellos no se detenían, inmediatamente una sección la fijaba con su propia GPMG mientras otra, liderada por un simple cabo, ya se estaba moviendo por algún flanco que no habíamos previsto. Nosotros teníamos que comunicar la situación por radio, esperar órdenes y luego ejecutarlas. Para cuando actuábamos, la oportunidad se había esfumado o nuestra posición ya estaba comprometida. El armamento británico proporcionaba otra ventaja crítica. La ametralladora GPMG, o Gympie, como la conocían sus tropas, con su cadencia de fuego controlable pero devastadora de 750 disparos por minuto, era el arma más temida en las islas. Su característico sonido sordo y potente, un martilleo implacable en la noche, se convirtió en el símbolo auditivo de la muerte para los soldados argentinos. Cada sección de infantería británica estaba construida alrededor de una GPMG. La doctrina británica organizaba a toda la sección para proteger, alimentar y posicionar a esa ametralladora, convirtiéndola en la base de su poder de fuego. En contraste, las escuadras argentinas estaban organizadas alrededor del fusil FAL. Cada soldado portaba uno, con el FAP, fusil automático pesado, una versión de cañón pesado del FAL, como arma de apoyo. El FAL es un fusil de batalla excelente, potente, preciso y fiable, pero contra una GPMG bien posicionada, los fusiles no pueden suprimirla eficazmente. El FAP, aunque poderoso, tenía un cargador de 20 disparos y una cadencia de fuego que no podía competir con la cinta de munición de la GPMG. Los informes tácticos argentinos posteriores a la guerra reconocen este problema. Un informe del Regimiento 7 de Infantería señala: las ametralladoras GPMG enemigas podían suprimir a una sección entera con fuego continuo. Nuestras escuadras de fusileros no podían avanzar contra estas armas sin apoyo de artillería o morteros pesados. El enemigo posicionaba su GPMG para crear zonas de muerte superpuestas en las laderas. Los intentos de flanquear una posición a menudo resultaban en la exposición a otra ametralladora. Las bajas eran consistentemente altas cuando intentábamos contraatacar posiciones británicas consolidadas. La artillería británica, tanto la de campaña como la naval, se utilizó con una precisión devastadora. Sus observadores avanzados de artillería, profesionales entrenados para operar tras las líneas enemigas, dirigían el fuego con una eficacia asombrosa. Las comunicaciones por radio entre los observadores y las baterías de artillería en tierra o los buques de la Royal Navy en el mar operaban con una eficiencia letal, incluso bajo el estrés del combate. Un observador británico podía solicitar una misión de fuego sobre coordenadas específicas en cuestión de minutos. La precisión del fuego naval, con proyectiles de 4.5 pulgadas, era capaz de destruir búnkeres y posiciones fortificadas. Esto significaba que cualquier concentración de tropas argentinas, una sección reuniéndose para un contraataque, un puesto de mando, podía ser aniquilada antes de tener tiempo de dispersarse. Un capitán de la infantería argentina, en un libro sobre sus vivencias, describe el impacto: esperaban hasta que nuestras reservas se movieran. Luego, de la nada, caía sobre nosotros un bombardeo naval concentrado que destruía todo en un radio de 50 metros. Sus morteros eran igualmente efectivos. Podían hacer caer una granada de 81 milímetros dentro de tu propio pozo si el observador tenía una buena línea de visión. Nuestra artillería era excelente. Y nuestros artilleros, unos héroes, pero no teníamos la capacidad de respuesta inmediata y la flexibilidad de su sistema integrado de observadores avanzados y fuego naval. Para cuando podíamos organizar una misión de contrabatería, sus cañones ya se habían movido. El entrenamiento británico enfatiza un realismo brutal desde el primer día. Los reclutas de las unidades de élite entrenan con munición real, soportan condiciones climáticas extremas y son sometidos a una presión psicológica constante. Esto crea una familiaridad con el caos del combate que el entrenamiento de los conscriptos argentinos, más corto y menos intensivo, no podía replicar. Un informe del ejército argentino de posguerra, comparando los regímenes de entrenamiento, destaca: el entrenamiento británico acepta un nivel de riesgo y dureza que se considera un costo necesario para la preparación. Sus soldados llegan a las unidades de combate habiendo experimentado el fuego real pasando sobre sus cabezas, habiendo visto a compañeros lesionados en ejercicios,
Esto los insensibiliza al caos inicial del combate. Los soldados argentinos, entrenados bajo protocolos de seguridad más estrictos, experimentaban su primera exposición al fuego mortal en el combate real. El shock psicológico, el estruendo ensordecedor y la visión de la muerte por primera vez, a menudo resultaba en una parálisis temporal, errores de juicio y pánico. Los suboficiales británicos son la columna vertebral de su efectividad táctica. Un sargento paracaidista es un soldado de carrera, a menudo con 5 a 10 años de servicio. Ha asistido a múltiples cursos de liderazgo y se espera que comande su unidad con total independencia si es necesario. En contraste, un cabo primero argentino en 1982 era a menudo un conscripto que había sido retenido por un año más, con un entrenamiento de liderazgo mínimo y operando bajo la estricta supervisión de sus oficiales. El general Martín Balsa, quien combatió en Malvinas como jefe de un grupo de artillería, escribió extensamente sobre la importancia del liderazgo en el campo de batalla. La iniciativa táctica británica a nivel de sección y pelotón excedía consistentemente la argentina. Sus suboficiales tomaban decisiones que nuestros tenientes dudarían en tomar sin consultar. Esto resultaba en una capacidad de respuesta británica mucho más rápida en las situaciones fluidas y caóticas de un combate nocturno. El terreno de Monte Longdon convirtió estas ventajas británicas en una pesadilla para las fuerzas argentinas. La larga cresta rocosa, salpicada de afloramientos de piedra y desprovista de cualquier vegetación significativa, favorecía desesperadamente al atacante sigiloso y bien equipado. Una sola sección de paracaidistas, usando la oscuridad y sus visores nocturnos, podía infiltrarse entre las posiciones argentinas. Los pozos de zorro, cavados en la turba y la roca, ofrecían protección contra la artillería, pero eran vulnerables a un asalto de infantería desde múltiples ángulos. La visibilidad estaba limitada a lo que la escasa luz de las bengalas permitía ver. Las emboscadas eran fáciles para quien poseía la noche. Flanquear era casi imposible para los defensores, expuestos en las laderas. El teniente coronel Herbert Jones, comandante del 2 Para, murió liderando un asalto contra una posición argentina en Goose Green, una prueba de la ferocidad de la defensa, pero también de la táctica británica de liderar desde el frente. Las estadísticas de la batalla de Monte Longdon revelan la escala de la brutalidad. Durante casi 12 horas de combate ininterrumpido, en la noche del 11 al 12 de junio, el 3 Para atacó las posiciones defendidas por el Regimiento de Infantería 7. Los británicos sufrieron 23 muertos y 47 heridos. Los argentinos, más de 30 muertos, 120 heridos y decenas de prisioneros. El avance británico fue de poco más de 1 kilómetro, pero fue el kilómetro que quebró la defensa oeste de Puerto Argentino. Las compañías de infantería argentinas en London sufrieron tasas de bajas de casi el 50% esa noche. Cada fusilero perdido era irreemplazable. La falta de reemplazos creó otro problema insoluble para los argentinos. Los soldados que estaban en las islas eran los únicos que había. No existía un sistema para rotar unidades cansadas o reemplazar las bajas con tropas frescas. Los hombres eran arrojados al combate y permanecían en la línea del frente hasta que morían, eran heridos o se rendían. Las tasas de bajas entre los soldados que defendían las posiciones más expuestas eran desproporcionadamente altas. En contraste, el sistema británico, aunque estirado al máximo por la distancia, mantenía la cohesión de sus unidades. Esto preservaba la efectividad de combate, incluso cuando sufrían bajas severas. La moral y la motivación presentan una paradoja compleja. Los soldados argentinos en 1982 luchaban por un régimen militar que la mayoría de la sociedad despreciaba. La guerra fue un intento desesperado de la dictadura por ganar legitimidad, y para junio, muchos en el frente sabían que la victoria era improbable. Sin embargo, continuaron luchando con una ferocidad que desconcertó a los observadores británicos. Parte de esto era el miedo a las consecuencias de la rendición. Pero la mayor parte era la lealtad a los camaradas. Los lazos forjados en 2 meses de sufrimiento compartido, de compartir el último cigarrillo o un pedazo de pan duro, crearon una cohesión a nivel de escuadra que trascendía la ideología. Y parte era un profundo y genuino sentido de patriotismo. Luchaban por la bandera que veían ondear, por sus familias en el continente,
por la idea de que esas islas les pertenecían. El interrogatorio de prisioneros argentinos revela esta complejidad. Un cabo primero, capturado en Longdon, dijo a sus interrogadores británicos: «Yo no lucho por Galtieri. Ni siquiera sé si volveré a mi casa. Lucho porque es mi deber como soldado. Lucho por mis pibes, que tienen 18 años y están muertos de miedo y de frío. Lucho porque si me rindo, todo lo que hemos sufrido acá no habrá servido para nada. Sé que vamos a perder, pero mientras tenga este uniforme y me quede una bala en el cargador, voy a luchar. Es lo único que nos queda». Las tácticas defensivas argentinas se volvieron legendarias por su tenacidad. La defensa en profundidad, con múltiples líneas de pozos de zorro y nidos de ametralladora, significaba que tomar la primera línea no garantizaba nada. Las fuerzas atacantes británicas penetraban la primera línea solo para encontrarse bajo el fuego de una segunda y tercera línea, igualmente bien posicionadas. Los contraataques argentinos, aunque a menudo mal coordinados, eran lanzados con un coraje suicida, cronometrados para golpear a los británicos cuando estaban desorganizados y vulnerables tras un asalto. El uso de las rocas y las ondulaciones del terreno convirtió cada colina en una fortaleza. Los documentos tácticos británicos posteriores a la batalla describen la frustración. El enemigo ha preparado posiciones defensivas que absorben nuestros ataques. La destrucción de la primera línea no produce un colapso. La segunda línea contraataca inmediatamente. La única manera de romper estas defensas es con un asalto de infantería nocturno, coordinado con fuego de artillería y naval. Este proceso es costoso en hombres y munición. La batalla de Monte Longdon, en la noche del 11 al 12 de junio, personifica la dificultad de combatir contra los argentinos en su terreno defensivo. Un batallón de paracaidistas de élite, apoyado por artillería y fuego naval, tardó toda una noche en desalojar a una compañía de infantería compuesta en su mayoría por conscriptos. El terreno era devastador, laderas rocosas expuestas al viento helado, sin cobertura, y una noche oscura como boca de lobo. Los argentinos defendían desde pozos bien cavados. Durante casi 12 horas de combate, a menudo cuerpo a cuerpo con bayoneta y granadas, los paracaidistas avanzaron metro a metro, sufriendo bajas significativas en cada sector. El ratio de bajas, aunque favorable a los británicos, demostró que incluso con recursos limitados, los soldados argentinos en posiciones preparadas podían infligir un castigo severo a un ataque numéricamente superior. El general de brigada Julian Thompson, comandante de la 3 Brigada de Comandos, llamó a las batallas por las alturas de Puerto Argentino una serie de combates de infantería muy duros y sangrientos. Entonces, ¿por qué, si los soldados argentinos eran tan tenaces en la defensa, perdieron la guerra? La respuesta es simple: números abrumadores en un sentido estratégico y recursos tecnológicos ilimitados. El Reino Unido podía sostener una cadena logística de 13.000 kilómetros. Argentina no. La Royal Navy tenía el control total del mar, bloqueando cualquier refuerzo o reabastecimiento significativo para las islas. La Royal Air Force, con sus Harries, aunque en desventaja numérica, logró la superioridad aérea sobre las zonas de combate clave. Gran Bretaña tenía el apoyo diplomático y de inteligencia de los Estados Unidos. Argentina estaba sola. La guerra era matemática industrial, tecnológica y estratégica, y Argentina estaba en el lado perdedor de la ecuación. El general Jeremy Moore, comandante de las fuerzas terrestres británicas, reconoció la calidad del adversario tras la rendición. En un comunicado, elogió la valentía de los soldados argentinos, afirmando que habían luchado bien y que debían sentirse orgullosos. No era simple condescendencia de vencedor, era el reconocimiento profesional de que la victoria había costado mucho más de lo previsto. En privado, muchos oficiales británicos expresaron su sorpresa por la resistencia encontrada. Se enfrentaron a un ejército de conscriptos y descubrieron que, en la defensa de su posición, el conscripto argentino podía luchar como un profesional. Los números, la tecnología y la logística finalmente ganan las guerras, pero nunca se debe olvidar el costo humano que imponen los que luchan en el lado más débil. En entrevistas de posguerra, los veteranos argentinos reflexionan sobre por qué lucharon tan efectivamente, incluso en circunstancias desesperadas.
Un oficial del Regimiento 7 escribe en sus memorias: nuestros soldados lucharon bien, no por la ideología de la Junta, la mayoría la despreciaba para 1982, sino por un sentido de lealtad al compañero. Un profesionalismo inesperado y la convicción de que rendirse sin luchar era una deshonra para todo por lo que habíamos sufrido. Luchábamos por retrasar lo inevitable, por demostrar que un soldado argentino no se rinde fácilmente. Por extraer algún honor de la catástrofe. No era heroísmo de película, era el simple cumplimiento del deber en las peores circunstancias imaginables. Las lecciones que las Fuerzas Armadas argentinas aprendieron al combatir contra los británicos en 1982 informarían su doctrina por décadas. Los manuales de campo de posguerra enfatizaron la necesidad de un cuerpo de suboficiales profesionales, la importancia de la iniciativa táctica a los niveles más bajos y la urgencia de un entrenamiento realista. La experiencia de Malvinas demostró que el coraje y el número no pueden compensar las deficiencias en logística, tecnología, entrenamiento y liderazgo. El costo de esas lecciones se midió en vidas: 649 muertos, cada uno de ellos un soldado como Juan, un pibe de Corrientes, de Buenos Aires, de Salta, que se enfrentó a los veteranos de Irlanda del Norte en las colinas de Malvinas y aprendió que la guerra no se trata de propaganda o discursos patrióticos. Se trata de quién dispara primero, quién tiene la mejor posición, quién puede ver en la noche y quién ha sido entrenado para matar y sobrevivir. Los británicos habían sido mejor entrenados. Y en la noche del 11 de junio de 1982, esa experiencia se compró con sangre argentina. Si esta historia te reveló por qué los soldados argentinos, incluso en la derrota, permanecieron formidables, déjanos un comentario contando qué te sorprendió más. Y si quieres más historias honestas sobre las realidades del combate, suscríbete. Estas historias importan porque nos recuerdan que la guerra no tiene héroes simples ni villanos fáciles, solo soldados haciendo su trabajo. Y ese trabajo es sobrevivir. Los británicos eran muy buenos en su trabajo. Incluso mientras los argentinos ganaban el respeto del mundo por su coraje, los británicos ganaban las batallas. Y esa verdad incómoda es la que Juan estaba aprendiendo en las rocas de Monte Longdon. Una ráfaga de GPMG a la vez.